Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestro curso de corrosión, hoy vamos a continuar con la parte cinética de la corrosión. Ya habíamos visto la parte de polarización por activación, que era aquel tipo de polarización donde la reacción en sí misma establece una barrera energética para que el proceso ocurra. Hoy vamos a ver la polarización por concentración, que es el efecto de los procesos de transporte de masa desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo. ¿En qué consiste esto? Hay que tomar en cuenta los procesos tanto de transferencia de masa como de carga que existe en la interfase metal-electrolito. Por ejemplo, cuando los iones que están en las adyacencias de la superficie reaccionan en ese proceso de transferencia de carga, se genera un gradiente de concentración desde el seno de la solución hasta la interfase. Ese gradiente de concentración permite que se realice un proceso difusional desde o hacia la interfaz, y esa velocidad con que se realice ese proceso es lo que llamamos polarización por concentración. Es decir, existe un gradiente de concentración que es lo que permite que los iones en el seno de la solución difundan hasta la superficie electroda para que el proceso de transferencia electrónica ocurra. Tenemos un ejemplo del proceso de la reacción de evolución de hidrógeno. Inicialmente los protones que están en la superficie electródica ganan esos electrones, ¿verdad? En un proceso de reducción. A medida que se va agotando la concentración de protones en la superficie, en las adyacencias del electrodo, los protones que se encuentran en el seno de la solución deben difundir por ese gradiente de concentración hasta la superficie para continuar el proceso. O sea que esto implica un agotamiento o una escasez de protones o de los iones que van a reaccionar en la superficie del electrodo. Inclusive los productos que se forman deben, de alguna manera, difundir hacia el seno de la solución para que este proceso se pueda dar de manera natural. Entonces, no es más que aquella polarización controlada por la diferencia de concentración entre el seno de la solución y la interfase metal-electrolito. Polarización por concentración. Entonces, vamos a analizar el caso de la reacción de reducción de oxígeno. Sabemos que es la reacción catódica más importante de los procesos de corrosión húmeda cuando los ambientes son los entornos naturales, mares, ríos, lagos, etc. Entonces, si suponemos que ese metal está sumergido en una solución aireada, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Nuevamente, tengo el metal base, tengo la concentración de oxígeno en el seno de la solución, que normalmente está controlada por un proceso convectivo de convección natural, agitación natural, perdón, el oleaje, eh, el viento. Pero a medida que ese oxígeno reacciona en la superficie metálica, eh, se va a ir agotando en esa superficie y va a ocurrir un gradiente de concentración entre el seno de la solución y la superficie del electrodo, y donde el proceso va a estar controlado por la difusión. Esa difusión, ¿verdad? Que se da en esa instancia está controlado por la primera ley de Fick, que no es más que dice que el transporte de masa en una dirección es igual a menos el coeficiente de difusión por la variación de la concentración con respecto a la distancia. Si vemos un gráfico concentración-distancia de esa representación superficial, vemos que CB va a ser la concentración en el seno de la solución, que va a ser constante a medida que nos distanciamos de la superficie del electrodo, y a medida que nos acercamos a la superficie, ¿verdad? Esa concentración va a ir disminuyendo en el proceso hasta alcanzar una C sub 0, que es la concentración inicial sobre la superficie del electrodo. Obviamente en el tiempo cero, C sub B igual a C sub 0, pero cuando comienza el proceso, C sub 0 va a ir cambiando, ¿sí? Hasta llegar a un valor límite que vamos a ver más adelante. Y esa distancia que hay en ese gradiente de concentración la vamos a llamar sigma,
que no es más que el espesor de la capa difusional. Entonces, en esta ecuación nos permite estimar el gradiente de concentración y las distancias hacia la superficie electrónica. En este caso, eh, el gradiente de concentración viene dado en mol por centímetro cuadrado segundo. Recuerde que esto es una difusión, es una velocidad por unidad de área, ¿sí? Es una velocidad en mol por segundo por área de transferencia. Deja el coeficiente de difusión en centímetros cuadrados por segundo, que está tabulado para cada una de las especies, dependiendo la temperatura y el medio. Normalmente están reportados para medios acuosos. Y C es la concentración en mol por centímetro cúbico para esta ecuación de la especie electroactiva, es decir, la que está reaccionando, en este caso el oxígeno. Bien, si, si nosotros esperamos que se alcance el estado estacionario, y si le damos tiempo para que la reacción ocurra, va a llegar un momento en que la velocidad de la transferencia de masa de oxígeno hacia el metal se hace igual a la velocidad con que reacciona el oxígeno en la superficie electrónica. Es decir, la velocidad de transferencia de masa es igual a la velocidad de transferencia electrónica. Si nosotros en ese estado aplicamos las leyes de Faraday, la corriente que genera ese proceso, la corriente que genera ese proceso, la corriente faradaica, un proceso faradaico de transferencia electrónica es igual, y aplicando la ley de Faraday, a esa primera ley de Fick igual al coeficiente de difusión, por Z, que es el número de electrones transferidos, por F, que es la constante de Faraday, que tiene un valor de 96.580 coulombios por mol de electrones, por la variación de la concentración con respecto a la distancia al electrodo. Si lo hacemos en esa interfase o en esa región donde cambia la concentración desde el seno de la solución a la concentración en la superficie, ese gradiente de concentración va a ser C sub B menos C sub 0 entre gamma. Y gamma es el espesor de la capa difusional. Entonces, C sub B es la concentración de oxígeno en el seno de la solución y C sub 0 es la concentración de oxígeno sobre la superficie electrónica. Gamma es el espesor de la capa difusional. Con esta ecuación nosotros podemos calcular la corriente, o podemos calcular el espesor de la capa difusional, o podemos calcular la concentración en la superficie. D va a depender de la especie que estés analizando, ya dije, ya están tabulados. Z va a depender de la reacción. Para la reducción de oxígeno, Z vale 4, y F es la constante de Faraday. Y con esto podemos, si conocemos la concentración de la superficie y la del seno de la solución y el espesor, yo puedo calcular la corriente. O hacer medidas de corriente para calcular experimentalmente cualquiera de estos parámetros. Sin embargo, esta ecuación se puede simplificar un poco más. Por ejemplo, si se agota, si C sub 0 se hace 0, es decir, que no hay especie electroactiva en la superficie del electrodo, ¿verdad? Esa ecuación va a dar la simplificación de esa ecuación, va a llegar al estado corriente límite, es decir, estamos en control en el proceso estacionario, porque entonces en ese momento ahí la velocidad máxima de transferencia electrónica se agota todo el oxígeno en la superficie, tiene que difundir nuevo oxígeno desde el seno de la solución, y esa sería la velocidad máxima de transporte de masa. Cuando se ha agotado toda la especie en la superficie, entonces la densidad de corriente límite en ese punto, que no es más que la corriente en estado estacionario, por eso la llamamos I límite, va a venir dada por el coeficiente de difusión, ZF, concentración en el electrolito, en el seno de la solución, entre el espesor de la capa de difusión. Entonces, con mediciones de corriente límite, que cuando hacemos una, una curva potenciométrica de medir corriente potencial, se ve más o menos esta tendencia. Cuando se alcanza el valor constante, es como digamos en estado estacionario, si yo voy variando el potencial y monitoreando la corriente de ese proceso, va a haber una zona primero con pendiente negativa de la región óhmica, de la caída óhmica de la polarización del sistema, que estaría en control cinético, y luego vendría una zona donde la corriente se hace constante. En esa zona estamos en una región de corriente límite, y esa corriente límite es la que define el estado estacionario del sistema. Con mediciones de corriente límite podemos calcular los espesores, las capas difusionales, que no es más que una medida
de la resistencia del sistema a polarizarse por concentración. Mientras más grande sea ese espesor, pues tiene una mayor resistencia, mientras más pequeño sea, tiene una menor resistencia. Eh, Nuevamente, vamos a utilizar estas ecuaciones para calcular algunos parámetros. Si yo, por ejemplo, modifico la concentración del electrolito o de la especie electroactiva y voy midiéndome corriente límite para cada concentración, yo puedo calcular el espesor de manera experimental, y ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, eh, el espesor de la capa difusional. Finalmente, otra zona de tipos de polarización no es más que la resistencia a la polarización, que es la caída ómica. Todos los sistemas, tanto los electrodos, las películas pasivantes que se depositan, inclusive las soluciones electrolíticas, tienen conductividades distintas. Todo lo que se oponga al paso de la transferencia de carga va a generar una caída ómica o una resistencia a la polarización, porque es como que contrarresta esa transferencia. Entonces, cuando todos los sistemas, bien sea electrolitos, bien sean películas depositadas, generan esa resistencia o esa caída ómica, bien dada por R, que es la resistencia, por la corriente que circula. O sea que si yo conozco la resistencia de esa superficie o de ese sistema, multiplico por la corriente que circula y eso sería eh, la resistencia a la polarización. Entonces, mientras más resistencias tenga, pues más difícil polarizar un sistema. Y eso lo medimos en la región ómica o en la región de caída ómica con en el mismo gráfico corriente potencial. La pendiente de eso viene dada por una sobre la resistencia. O sea que de manera experimental yo puedo calcular la resistencia de ese sistema y al medir la corriente que circula por ella puedo tener la polarización o la caída ómica, que es un factor experimental muy importante. Estos son valores que se miden experimentalmente y van a depender de la naturaleza del sistema, sea una película pasivante, sea un electrodo o sea el electrolito. Bueno, con esto terminamos lo que es la parte teórica de las gradientes de concentración, de los tipos de polarización, y vamos a pasar a otro concepto, lo que es corriente de corrosión cuando están presentes varias reacciones y cómo se ven las curvas de polarización. Y finalmente les enviaré algún video de varios ejercicios de esto para ya dar por finalizado este tema 2 y hacer la evaluación correspondiente. Que tengan un feliz día. Estamos en contacto.